tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. La predicación de hoy se relaciona con el segundo fruto del Espíritu Santo. Por eso he titulado la predicación El gozo, un fruto exquisito del Espíritu. Estar de buen humor es realmente muy positivo. La verdad es que muchas personas que tienen buen sentido del humor y lo viven, lo expresan, eso es bueno y ayuda a enfrentar la vida, a enfrentar las circunstancias, y la persona que tiene buen humor es más positiva. También es interesante saber que cuando estamos en algún lugar y contamos algunas anécdotas sanas que dan risa, eso cae bien, eso es bueno para nuestra salud mental, emocional y del alma. Incluso también ocasionalmente o de vez en cuando podemos ver algunos videos graciosos. ¿Algunos de ustedes han visto algunos videos cortitos, de esos cortitos videos graciosos? Sí. Los demás no tienen celular. No, es interesante, me estaba poniendo yo el día de que ahora están los videitos un poquito corriditos, chiquititos y videos chistosos. A mi nieto les gusta ver de animalitos y videos chistosos, entonces he visto y es interesante. Eso es bueno, eso no es malo, pero en medio de todo, en el mundo, hay gente que sonríe, hay gente que cuenta chistes, hay gente que tiene ese buen sentido del humor, pero puede ser que, o casi seguro, que detrás de eso se pueda esconder también sentimientos a veces de decepción, de tristeza, de infelicidad, incluso de depresión. Hace un par de años después de la pandemia, me encontré con alguien muy apreciado, muy conocido, y siempre compartía unos videos en WhatsApp. Somos conocidos desde hace muchos años. Siempre videos graciosos, sanos, bonitos. Decía, siempre está de buen humor. Decía, está bien, ¿verdad? Algunos lo sabría, otros no lo sabría por el tiempo, pero siempre eran videos para reírse un poco. Luego tuvimos una reunión y platicamos, y me pidió que orara por él, porque tenía 2 años de estar deprimido. Se deprimió cuando comenzó la pandemia y cuando cambiaron las circunstancias. Y para mí fue sorpresa, porque en medio de mantener siempre y procurar siempre el humor, las anécdotas que daban risa, y de ver algunas me daban risa, y decía, qué buena anécdota esta. Pero no sabía que quien me las estaba mandando era alguien que estaba deprimido. Y eso me hacía recordar, cuando preparaba esta predicación estos días, que en el mundo hay mucha gente que uno puede ver, en apariencia que están contentos, en apariencia pues saludan y se sonríen, como decía, pero muy por dentro tienen profundas situaciones difíciles en su corazón.
y posiblemente no puedan tenerla, no posiblemente, seguramente no tienen felicidad, no tienen paz y no tienen gozo. Y entonces están viviendo en alguna medida por apariencia. Eso también me llevó a buscar lo que recordaba, que había un poeta, escritor, que había escrito hacía mucho tiempo un poema corto acerca del payaso y lo tituló El payaso triste. Y voy a leerlo en este momento. Él escribe: ríe, payaso, ríe, que la risa ahogue tu llanto. Ríe, payaso, ríe, disfruta tu tristeza en un canto. Que nadie note la pena, esa que tus ojos no callan, sufres la triste condena. Al ver en los ojos de tu amada, ojos que ya no te aman, ríe, payaso, ríe con una enorme carcajada, oculta el dolor de tu mirada. Ríe, payaso, ríe, llena su rostro de alegría, ríe, payaso, ríe y por favor ignora mi desdén, porque en estos momentos de mi vida quisiera ser payaso también. Ríe, poeta, ríe, que soy poeta también. Lo impresionante de este poema es que refleja la realidad de una gran cantidad de personas en este mundo. Y lo que el mismo poeta escribía, que también él, aunque escribía poemas bellos, también padecía de tristeza, a veces de soledad, a veces dolores y dificultades, y por eso en la última parte dice: y por favor ignora mi desdén, porque en estos momentos de mi vida quisiera ser payaso también. Ríe, poeta, ríe. Ahora se incluye él, que soy poeta también. Ahora, mis queridos hermanos, por esas realidades, en todos los idiomas del mundo entero, de todas las épocas, existen muchas palabras que hablan sobre la alegría, el gozo, el entusiasmo y la felicidad. Por muy antiguas que sean las lenguas o esos idiomas, siempre en las culturas aparecen esas palabras. Porque es lo que el hombre anhela, porque es lo que el hombre quisiera: siempre tener alegría, siempre tener gozo, tener sonrisa y que todo vaya bien. Pero la realidad es que precisamente muchas de esas culturas y todos los seres humanos, mayormente sin Cristo Jesús, padecemos de tristezas a veces de angustias, aflicciones y momentos no de felicidad. Por eso yo me alegro de encontrar en la bendita palabra del Señor, en toda la Escritura, muchas palabras que hablan del gozo, de la alegría, de la risa, pero la hablan completamente desde perspectivas distintas. Y cuando uno encuentra en la Escritura, tanto en el idioma hebreo como el griego, están esas palabras. El Señor le quiere enseñar a su pueblo, a los que somos hijos de Dios, a los que hemos creído en Él, que en contraposición a la alegría del mundo, a ese gozo, a esa apariencia del payaso triste, hay realmente una verdadera alegría y un verdadero gozo. Y es de ese gozo, el fruto exquisito del Espíritu, que voy a adentrarme en este momento. La palabra del Señor, principalmente en el Nuevo Testamento, ahí nos vamos a enfocar, tiene varias palabras para enseñar las distintas clases de gozo que hay. Unas pocas del mundo
y las otras que se dan dentro de la vida cristiana. Y eso es impresionante. Yo les aseguro que ustedes van a aprender así como aprendí yo y profundicé, y vamos a valorar mucho el fruto exquisito del Espíritu, el gozo y la verdadera alegría. Voy a comenzar a definir entonces algunas de las palabras más importantes que aparecen y se traducen como gozo. No es necesario que se aprendan esta palabra de memoria porque son palabras griegas, pero vamos a tener la idea. La palabra griega, tunkano, así se pronuncia, es un gozo por alcanzar logros, conseguir lo que nos proponemos, obtener para nuestra satisfacción. Y dentro de ese gozo tunkano, hablamos de un justo gozo y una justa alegría por lo que se obtiene ya siendo hijos de Dios, ya siendo cristianos en nuestra vida cristiana. Aquí hay un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de este tipo de gozo, tunkano. Hechos 24:2 en la segunda parte. Ahí está Pablo agradeciéndole a un representante del Imperio Romano y le está hablando con sinceridad. Pero oiga lo que dice: excelentísimo Félix, gracias a ti, ahí dice la palabra gozamos, ahí está la palabra griega tunkano, gozamos de paz. Y por tu prudencia y buen gobierno el pueblo tiene muchas cosas buenas. Esta palabra la que usa Pablo está diciendo, así como tú, Félix, has logrado hacer bien, ordenar bien las cosas, hacer las cosas correctas, muchos gozamos de paz. Es el gozo que viene por trabajar bien. Aquí, claro, fue en el contexto del Imperio Romano, pero esa palabra se aplica también cuando nosotros obtenemos, de acuerdo al esfuerzo, hablo de los que ya somos cristianos, a la perseverancia, a la buena administración, lo que nosotros obtenemos en las distintas áreas de la vida. Son logros humanos. Por ejemplo, hay que gozarse como cristianos cuando los jóvenes o nuestros hijos o las señoritas ganan un grado en la escuela o en el instituto. Es una alegría por la que hay que vivirla, no hay que menospreciarla. Puede ser un logro sencillo, pero la Biblia dice, alégrense, porque al final eso viene de Dios, ¿verdad? Es correcto alegrarse por eso. Hay que alegrarse cuando tenemos un trabajo. Cuando alguien obtiene un trabajo, gocémonos. Y Señor, gracias, estoy contento por lograr un trabajo, por lograr incluso, escuche bien, algo de las cosas materiales sin afán. Pero cuando se logra, es justo gozarse, alegrarse y darle gracias al Señor. Ahora, ahí no está la palabra gozo del Espíritu Santo. Nos vamos a sorprender. Pero lo que estoy enseñando es que el Señor quiere que aún en medio de esta vida temporal que es tan corta, porque al final es corta, en medio de este mundo, gocemos de las cosas legítimas que Dios nos concede. Porque al final de Él viene la vida, la fuerza, la oportunidad, y todo lo que podamos hacer es porque Él nos lo permite, pero también haciendo nuestra parte, haciendo nuestro esfuerzo. Allí podemos gozarnos. Alguien puede gozarse por finalmente graduarse en cualquier nivel. Hay que darle gracias a Dios y hay que gozarse por eso. Hay que gozarse por las cosas pequeñas. Si alguien logró comprarse algo que le gustaba y el Señor se lo permitió, pues alégrese y gócese porque Dios se lo está dando. O sea, no tenemos que ser practicantes del ascetismo y que no nos interesa nada absolutamente de este mundo. Hago de las cosas legítimas. Dios dice, alégrate cuando obtengas algo.
Como no están muy convencidos todavía, les voy a poner ejemplos. Otros. ¿Sí? Alguien que se logra casar por fin, digamos. Hay que gozarse, aunque después se llore un poco, pero hay que gozarse. Hay que gozarse. Eclesiastés dice, gózate con la mujer de tu juventud. Hay que gozarse. Cuando alguien trabaja arduamente, sin afanarse, Eclesiastés dice, goza del fruto de tu labor. Goza del fruto de tu trabajo, porque esa es la parte que tienes en esta tierra. Gocémonos con el fruto de nuestro trabajo. Ahora, que nuestro corazón se ponga ahí es otra cosa que la Biblia no nos pide, pero nos gozamos con la mujer de nuestra juventud, nos gozamos con el fruto de nuestro trabajo. No es malo. El problema es cuando ponemos el amor en la cosa material. Pero gozarnos sí. Uno cuando lee todo el libro de Eclesiastés se impresiona porque le dice, hombre, no te afanes en buscar las riquezas, no te afanes en buscar el poder, la fama. No, ahí vas por el camino equivocado. Eso no te va a llevar a la felicidad. No te vayas por el camino del placer. Y en el caso de él hablaba del placer sexual también, de promiscuidad, tuvo muchas mujeres, concubinas. No te vayas por ese lugar, sino gózate por lo que Dios te da y goza, come, dice, y disfruta del fruto de tu trabajo. Gózate con la mujer, de eso más adelante dice, de tu juventud, con tu esposa, con las cosas que tienen valor. Ese es un tipo de gozo. Ahora, ese tipo de gozo es limitado, porque este gozo va a cambiar cuando las cosas cambian. Si nos quedamos solamente con este gozo, el tuncano, va a ser que cuando las cosas cambien en el matrimonio y se pongan complicadas, ya no nos vamos a gozar. Ya no tendremos el gozo porque será solo el gozo que es limitado, pero que es genuino en determinado momento. Cuando ya no haya lo necesario para gozarnos, entonces este gozo es limitado. Veamos otro gozo del que habla la palabra del Señor. La Biblia, el Nuevo Testamento. El gozo apolao. Es un sustantivo que quiere decir disfrute y gozo. Del verbo apolausis, que quiere decirse deleitarse, gozarse, tener placer. Aquí vamos a ver cómo este tipo de gozo puede usarse de manera legítima, parecido al tuncano, y se puede usar mal en las cosas pecaminosas. Vamos a ver algunos textos. Entonces vamos a ver este gozo por las cosas legítimas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Dice así, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. La palabra disfrutar, para que lo gocemos, se pudo haber traducido correctamente para que lo gocemos. Ahí la palabra disfrutemos está el verbo, el sustantivo, el verbo ahí, apolausis. Entonces dice, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mis queridos hermanos, en este mundo temporal Dios nos ha permitido tener ciertas cosas materiales para que las disfrutemos con acción de gracias a Dios. Comenzando con lo más elemental, pero vital, la comida, el alimento que nos provee. Cada día de nuestra vida, el desayuno que comamos, el almuerzo que comamos, la cena, debemos de comer con alegría y gozarnos de verdad. Aquí hay que gozarse, hermano. No pasemos los tiempos de comida muy rápido, comiendo con mucha rapidez o ansiedad. A todos nos ha pasado que come y uno ni siente cuando y ya comí, dice uno después, era terrible, comió tan rápido. No,
hay que saborear y hay que decirle gracias, Señor, por esta comida. Señor, voy a gozarme y a disfrutar de lo que tú me das. Y no solo de la comida. Voy a gozarme y a disfrutar de las cosas que están a mi alrededor. Lo que pueda ponerme, lo que pueda usar, las cosas que Dios me ha provisto, las cuidaré, no las amaré con un amor incorrecto, pero las cuidaré y me gozaré de usarlas, sencillamente. Es correcto hacerlo. Hay otro texto que habla de gozarnos por las lluvias que Dios nos manda, por las siembras, por lo que cosechamos. En este contexto, los hebreos y también en los tiempos de Jesús y nuestros agricultores hasta el día de hoy saben la alegría de lo que es sembrar, pero más la alegría de cosechar. Se siembra a veces con lágrimas, con dolor, con cansancio, pero hay una alegría cuando se cosecha. ¿Es cierto o no? Entonces, gocémonos cuando estamos cosechando lo que hemos sembrado. Y decirle, Señor, gracias por lo que me permite cosechar. Después del trabajo, después de la siembra, del esfuerzo, Señor, gracias. Me gozo y me alegro con lo que me has dado, con lo que pueda cosechar. Pero este gozo, también el apolausis, se puede inclinar por la carne a gozarse de las cosas malas y pecaminosas, de las cosas de este mundo. Entonces, oiga lo que dice Hebreos 11:25, en el que aparece este mismo verbo, esta misma palabra, este mismo tipo de gozo, pero inclinado hacia lo malo. Hebreos 11:25 dice así, en la Biblia de las Américas: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, está hablando de Moisés, que gozar de los placeres temporales del pecado. Aquí la palabra gozar es la palabra o el verbo apolausis. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Moisés, sabiendo que era escogido del pueblo de Dios, sabiendo que era hebreo, sabiendo que había sido educado en el conocimiento egipcio, con las comodidades, con los lujos que podía darle la hija del faraón, en un momento dado él tiene que decidir, porque allí sin duda él pudo disfrutar no solo de lo necesario, sino incluso de lujos, incluso de algunas cosas que ya no eran agradables al Señor. Entonces llega un momento en el que él tiene que decidir si goza de los placeres pecaminosos, temporales, o prefiere, en ese caso, sufrir el maltrato con el pueblo de Dios. Y él decide entonces renunciar a todo el futuro, entre comillas, que tenía en el palacio con la hija del faraón y seguir viviendo como egipcio, aunque en el fondo era hebreo. Y dice, no, aquí esto me llevará a la perdición. Esto no es agradable al Señor. Estoy interpretando la historia. Y él dice, no, me iré con mis hermanos. Y luego el Señor lo llama para ser el libertador del pueblo de Israel. Dice, preferiré sufrir la persecución, el maltrato, el rechazo con mis hermanos hebreos que con los placeres que tenía allá en el palacio con la hija del faraón y con el faraón mismo. Entonces, mis queridos hermanos, hay cosas en este mundo en las que el mundo se goza. Por eso usted puede encontrar también a gente que está contenta, que está sonriendo y está pecando. Le gusta pecar porque el pecado tiene algo de atractivo y tiene también placer. Ese placer se puede gozar, sí, pero ese placer es doloroso y termina en ruina. Ese placer trae muerte, trae separación. Entonces ese placer
definitivamente es un placer de los deleites de la carne que no traerán paz a nuestra vida. Por eso esta palabra polao, cuando se refiere a las cosas pecaminosas, también ya en la traducción al español es deleites temporales, deleite de la carne. Cuando uno se está deleitando en la carne, se está gozando en la carne. Porque mis queridos hermanos, ¿quién de ustedes o quién de nosotros antes de ser cristianos no nos gozábamos cuando estábamos bailando en alguna fiesta, digamos, de cumpleaños o de algo, de una celebración? Es cierto. Yo me recuerdo que cuando era adolescente y nos invitaban, en ese entonces se usaba la palabra repaso, ¿verdad? Los jóvenes no entienden ahora el repaso, ellos hablan de, ¿qué hablan ahora? Pero en ese entonces hablamos de repaso, era una fiesta de la cuadra, donde alguien cumplía años o era el día de alguna celebración, y como pretexto pues había música, se bailaba y daban algo de comidita y todo. Los repasos generales en ese entonces eran sanos. Pero bueno, nosotros lo disfrutamos. Yo me acuerdo que lo disfruté. Sí, o sea, me gustó. Ahora, ¿pero eso es el verdadero gozo? No. Ese repaso ya pasó. El repaso pasaba rápido. ¿Qué nos dejaba? Nada, un poco de entretenimiento y alegría y estuvo bien. Eso es lo temporal. Al final eso no nos deja nada. Nada bueno. ¿Por qué? Porque ahí no era algo como la parte legítima que mencioné, los placeres de la carne. Ahora, ya la fornicación, ya la promiscuidad es un placer. Sí, hay placer, pero eso trae culpa, trae división en el alma, ansiedad. Eso no trae absolutamente nada bueno, aunque se sienta placer y un gozo muy humano y pecaminoso. Veamos la siguiente palabra. No son muchas. Ya vamos a entrar a la palabra más importante, pero estamos haciendo este contraste bíblico para entender. Porque cuando uno habla del gozo en general y no estudia bien a profundidad, no entiende cómo debe ser realmente el fruto del Espíritu hablando del gozo. Hay otra palabra que en el Nuevo Testamento se utiliza para gozo, alegría, y es el verbo agaliao. Agaliao significa regocijarse en gran manera, alegrarse, o regocijarse está otra vez escrito allí. Es alegrarse, regocijarse. Pero este tipo de gozo ya es más espiritual. Entramos a la parte espiritual donde ahí empezamos a encontrar el verdadero gozo. Los otros gozos ya vimos que son unos legítimos, temporales, y que hay que gozarlos y agradecerles al Señor. Hay otro tipo de gozo que son pecaminosos, que nos llevan a condenación, a muerte, insatisfacción, ansiedad, desilusión, desengaño y todo tipo de sentimientos negativos. Pero aquí entramos a un verbo que se usa cuando el gozo realmente, el gozo del Señor comienza a hacernos personas verdaderamente felices, más felices que las personas que no conocen al Señor. Entonces, este gozo es el resultado de tener fe y confianza en las promesas del Señor. Fíjese pues, es tener fe en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios y Padre, es tener confianza de que Él está a cargo de nuestra vida, a cargo del futuro. Ese gozo viene a nuestra vida cuando tenemos una esperanza, ya hemos hablado de fe y esperanza, real en la Escritura, de que Dios cumplirá su plan, su propósito en nuestra vida. Ese gozo ya no nos lo puede quitar las cosas temporales que las disfrutamos, pero cuando ya no están, ya no tenemos ese gozo. O cuando pasan las épocas. Este gozo permanece cuando nosotros permanecemos tomados de la mano del Señor, permanecemos en la palabra, permanecemos en la fe, permanecemos en la Escritura. Ese gozo está en nuestro corazón, en todo nuestro ser.
Voy a dar un ejemplo en Juan 8:56. Oiga lo que dice. Abraham, el padre de ustedes, se alegró, se gozó. Ahí está la palabra agaliao. Al saber que vería mi día, y lo vio y se alegró. Es decir, la descendencia de Abraham. Y Abraham, ¿sí? La descendencia de Abraham, creyó en esperanza y tuvo gozo y tuvo alegría de saber que Dios le reveló que cumpliría la promesa que Dios le hizo en su vida, aunque él no la iba a ver físicamente, solo su descendencia. Pero eso le produjo gozo en él, gozo para enfrentar los problemas de la vida, gozo para enfrentar los problemas que tuvo con su esposa de esterilidad, por ejemplo, o el gozo que tuvo de la duda, de lo que tuvo que enfrentar. Él decía, no, el Señor me lo dijo, el Señor lo prometió y yo tengo gozo por eso, yo tengo alegría. Mis queridos hermanos, en medio de las dificultades que estamos viviendo y que podemos vivir y ver una cuestión muy oscura en el mundo, una situación muy complicada, nosotros podemos tener ese gozo en nuestro corazón en medio de todo lo malo que estamos viendo, porque fiel es lo que es quien prometió las promesas de bendición para nuestra vida. Ese gozo no lo puede quitar el mundo, porque el mundo no nos lo dio. Es un gozo real. Mientras usted y yo tengamos esa fe, esa confianza en Cristo, en su palabra, en sus promesas, tendremos gozo aunque tengamos problemas, aunque no veamos la salida todavía, aunque las cosas se compliquen, tenemos gozo. Sí, tenemos gozo. Abraham, el padre de ustedes, se alegró, se gozó al saber que vería mi vida y lo vio y se alegró. Y aquí hay otro texto maravilloso, Hechos 2:26 en la Reina Valera contemporánea. Pablo, o el escritor, está diciendo, por eso, citando, por eso mi corazón se alegró y mi lengua cantó llena de gozo, mi cuerpo descansará en la esperanza. Es decir, el gozo agaliado permanece en nuestro corazón cuando sabemos de que Cristo, cuando murió y resucitó y ascendió al Padre y está a la diestra de Dios para interceder por nosotros y está presente porque Él es omnipresente, y sabemos que Él vendrá otra vez, y sabemos que la iglesia la iglesia del Cristo, la cual formamos todos los creyentes, triunfará en este mundo malo, y que la iglesia finalmente será presentada cuando Cristo venga y entremos a la vida eterna, presentada sin mancha y sin arruga. Entonces, eso nos da gozo y esperanza y alegría de saber que no todo se terminará con la muerte, que tendremos una vida mejor, bella, extraordinaria, maravillosa, y mientras tanto podemos tener los otros gozos legítimos aquí, disfrutando lo que Dios pueda darnos, pasando esta vida temporal, sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, pero que nuestra casa definitiva, nuestro hogar definitivo, no está aquí en la tierra, está en la Nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, y que triunfaremos sobre la muerte, la enfermedad, la vejez. Eso nos produce gozo, eso nos produce alegría. Viene otra palabra del gozo que no lo da el mundo ni las cosas de este mundo, y es un auténtico gozo también. Ya hablamos del agaliao, ahora vamos a hablar del gozo que se escribe y se pronuncia ya en español euprosune. Euprosune es otra palabra que aparece muchas veces. Yo solo estoy citando ejemplos de cada uno porque no sería muy largo, no podríamos terminar luego. Pero euprosune es un gozo por la presencia del Señor. Es un gozo que viene porque sabemos que el Señor está con nosotros, porque a veces sentimos la presencia del Señor y aunque a veces no la sintamos, sabemos que el Señor está con nosotros. Eso nos produce gozo. Oiga lo que dice Hechos 2:28 en la Biblia de las Américas. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Me llenarás
de gozo con tu presencia. Por eso es que es importante que en nuestra vida espiritual diaria tengamos un tiempecito de devocional con el Señor y estar conscientes, por lo menos en la fe, de que Él está con nosotros. Que aunque no tengamos en ese momento a alguien, pero Él está con nosotros. El que nos amó, el que nos creó, el que nos dio la vida, el que nos ha dado todo. Y que el Señor nos trae gozo y alegría. Y cuando estamos aquí como congregación adorando y alabando al Señor, y a veces sentimos esa libertad y su presencia, pues su presencia nos llena de gozo y alegría. Este gozo se activa por la fe, se activa por la palabra del Señor. Cuando yo leo la Escritura y esa Escritura la creo y el Espíritu Santo la hace vida para mí, no solo se queda en dabar, la palabra dabar es la palabra escrita, dabar, palabra escrita, sino se hace la palabra rema, se hace vida para mí, en ese momento me llena de gozo y de alegría. ¿No le ha pasado a usted alguna vez o varias veces que estando en situaciones pensativo, no sabe qué hacer, está un poco preocupado, hay dudas, temores, está pasando por problemas, pero de pronto lee la Escritura y exactamente lee un texto en el que el Señor le habla y el Espíritu Santo lo hace tan real que de pronto viene paz y gozo a su corazón? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Creo que todos hemos tenido esa experiencia. Una vez está un poquito así que con incertidumbre, ¿y qué va a pasar? Y de pronto está leyendo la Escritura y esa palabra que es vida y que es alimento se hace realidad para nosotros y de pronto nos llena la alegría, la paz del Señor en nuestro corazón y tenemos paz. Así que el gozo de la presencia del Señor, no lo olvidemos, principalmente cuando humanamente nos sintamos solos. Recordemos que no estamos solos, el Señor está con nosotros, Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y ese es motivo suficiente para gozarnos y alegrarnos el día que pueda ser difícil. El día que está difícil, Señor, gracias, soy tu hijo, tú estás conmigo, yo estoy contigo, tú estás conmigo, estás dentro de mí, Señor. Espíritu Santo, gracias, gracias, saldré de esta situación, tú tienes control de mi vida. Eso es maravilloso. Ese gozo no lo puede producir cualquier otra cosa mundana o cosa material. Y ahora entramos a la palabra gozo que aparece en el versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 22. Por favor, leamos de nuevo Gálatas 5, 22, aunque ya lo vamos a ir aprendiendo de memoria. ¿Podemos colocarlo, por favor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Los primeros tres, ¿verdad? Paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Los últimos tres del grupo de 9. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. La palabra gozo que aparece ahí no es ninguna de las que hemos leído hasta ahorita. Ni siquiera la palabra euprosune, que viene del gozo de la presencia del Señor, ni de la palabra o el verbo agaliao, que viene de alegrarse por la fe, por la palabra, por la esperanza, por las promesas. No, es otra palabra que aparece ahí. Y es la palabra cara. Podemos escribirla, pues está escrita y colocarla allí en la pantalla para que puedan visualizarla, mis hermanos. Cara, así se pronuncia. Se podría decir chara, pero realmente la pronunciación es cara o cará, ¿verdad? Cará, que quiere decir regocijo, alegría, gozo. Y ahí fue traducida por gozo. El verbo de cara es el sustantivo, es kairó, no kairos, que es tiempo, sino kairó. Podemos poner la otra palabra si está escrita, pero solo le agregamos la
En lugar de cara decimos, o cará, decimos cairó, que quiere decirse regocijarse, estar alegre y gozarse. Este gozo, escuchemos bien, es el gozo sobrenatural que procede del Espíritu Santo en nuestra vida. Es el fruto del Espíritu que podríamos decir, igual que la paz que ya vamos a ver después, ese gozo sobrepasa todo entendimiento. Ese gozo es real aunque estemos pasando situaciones difíciles. El gozo del Señor permanece en nuestro corazón. El gozo cará, del verbo cairó. Entonces, este gozo sobrenatural procede del Espíritu Santo y se manifiesta como un fruto espiritual delicioso, exquisito, único, que lo experimentamos y es el que tiene más valor para la vida cristiana. Porque ese gozo no se va aún en las peores circunstancias que estamos viviendo. ¿Entendemos eso? Perdonen que haga la pregunta así, o ¿me doy a entender? Es el gozo que nos dice. Ahora, ese gozo es fruto del Espíritu, no lo podemos producir nosotros. Igual que el gozo euprosune o el gozo agaleao. Los que mencioné anteriormente es un gozo humano que los otros que no son creyentes pueden experimentarlo también. Pero este viene del Espíritu Santo. Es un fruto que se manifiesta por la realidad espiritual, por el Evangelio, las buenas noticias que estamos viviendo. Y voy a mencionar varios versículos, varios textos, donde aparece la palabra cará o el verbo cairó, o cairó, sí. Filipenses 4:4, leámoslo. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Yo lo tengo aquí. Se los voy a leer si no lo tenemos allá o mientras logran colocarlo. Filipenses 4:4 dice, gócense. La traducción correcta es, claro, aquí es regocíjese. La palabra regocijarse es algo maravilloso, exultante, de exultación. Es una palabra que existe. Es de un gozo que rebosa. Gócense en gran manera, regocíjense. Es la palabra gozo ahí. ¿En quién? En el Señor siempre. Otra vez les diré, regocíjense, alégrense. ¿En quién? En el Señor. Entonces, el fruto del Espíritu conectado al Señor Jesucristo. Si Jesucristo es el que produce ese gozo, es lo que yo necesito para tener gozo en este mundo. El apóstol Pablo pudo decir que también él se regocijaba y que se alegraba cuando él está escribiendo esta carta. Está en una miserable prisión, oscura, húmeda, maloliente, durmiendo en el piso, o por lo menos en alguna manta quizá, pero nada más, donde le daban un poco de pan y un poco de agua. Y cuando él escribe a los hermanos, le dice, es posible tener un gozo, una alegría, un regocijarse, aunque estemos en las peores circunstancias. Yo les digo a ustedes por eso, gócense, regocíjense. La clave es que es regocijarse en el Señor, quien nos amó y se entregó por nosotros en la cruz y resucitó para nuestra justificación. Y vendrá otra vez para llevarnos a la vida eterna, al gozo eterno. Él es el gozo encarnado. Es el fruto del Espíritu, sí, pero es el gozo. Gócense en el Señor. ¿No tienen que gozarse humanamente o mucho? Pues gócese en el Señor. Funciona. Es verdad, es la palabra de Dios. La razón de nuestro gozo verdadero es Cristo.
yo experimenté la verdadera paz, la verdadera alegría, la verdadera libertad cuando Cristo entró a mi vida y en mi corazón y nací de nuevo. Por primera vez en mi vida. Y dije, esto no lo cambiaré por nada de este mundo. Y estaba en situaciones muy complicadas cuando Cristo llegó a mi vida. Y me sentía, de verdad, el joven, el hombre, más feliz. Ese es el auténtico gozo. Si le digo cuántos problemas tiene, le podría decir cuántos problemas tiene, me podrían hacer una lista larga, muchos. Yo le daría algunos también. Aquí todos tenemos problemas. ¿O no tenemos problemas? Sí, mire, ves, cuando ya no tengamos pulso aquí, ahí ya no va a haber problema. Mientras aquí tengamos el pulso y el corazón esté latiendo y los pulmones estén respirando y el cerebro esté funcionando, aquí tendremos problemas. Pero tendremos el gozo del Señor en medio de cualquier problema. El gozo que hará. Maravilloso. Regocíjense, alégrense en el Señor siempre. Otra vez les digo, gócense en el Señor. Hay otro pasaje maravilloso. Lucas 10:20. Dice así: pero no se alegren de que los espíritus se les sujetan. Está hablando Jesús a los discípulos. Porque los discípulos, dice, regresando a los 70 con gozo, le dijeron, Señor Jesús, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. No solo mi mujer, hasta los demonios. Todo. Se me sujetan. Los demonios se nos sujetan. Y estaban felices, estaban gozosos. Y les dice, pero no se alegren, no se gocen de que los espíritus se les sujetan, sino de que los nombres de ustedes ya están escritos en los cielos. Están escritos en el libro de la vida. Hermano, si está triste a veces o está queriendo ponerse triste, gócese porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Aquí no estaremos escritos en la lista de gente importante, ni en la lista del Oscar, ni en la lista de los millonarios del mundo, ni los más famosos, pero estamos en la lista del libro de la vida del Cordero. Nuestros nombres están escritos ahí y viviremos para siempre. Gracias al Señor. Puede ser que no esté inscrito en la mejor universidad de Guatemala, pero está escrito en el libro de los cielos. ¿Sí? Romanos 12:12. Ahí aparece también la palabra cara, la que es del fruto del Espíritu, el gozo. Gocémonos en la esperanza. La esperanza es Jesucristo, nuestra esperanza de gloria. Soportemos el sufrimiento. Mire cómo podemos gozarnos soportando el sufrimiento. ¿Sí? Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento. Seamos constantes en la oración. Pero lo primero que dice el texto es, gocémonos en la esperanza gloriosa. La esperanza gloriosa de la bienaventurada resurrección de Cristo, la resurrección nuestra, de la segunda venida de Cristo, de nuestros nombres escritos en el libro de la vida, de que viviremos en la nueva creación de todas las cosas, un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá dolor, tristeza, amargura, llanto, dolor, no habrá más que felicidad plena. Gocémonos en esa esperanza real. Gocémonos, dice Romanos 12. Y eso en medio de la tribulación. Por eso es que algunos que no son cristianos no pueden entender que pese a todo lo que hemos pasado en problemas y dificultades, situaciones que nos complican, podemos tener gozo. Podemos seguir creyendo en Cristo. Podemos seguir creyendo en el Evangelio. Podemos seguir adelante. Es por este gozo maravilloso.
Voy a avanzar un poco rápido porque sí hay algunos cuantos versículos más. ¿Todavía quieren escucharlos? Muy bien. Gloria a Dios. Vamos entonces. Gozo en medio de las ofensas y los agravios. El fruto del Espíritu, Cará, nos capacita para gozarnos, quise decir, en medio de las personas que nos ofendan y nos agravien. Oiga lo que dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio que los había juzgado y los había latigado por predicar el evangelio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿El nombre de quién? De Cristo. Si a usted lo ofenden, lo humillan por ser cristiano, gócese, mi querido hermano. Recompensa tendrá aquí en la tierra y allá en el cielo. Si lo ofenden y lo agravian, no responda con ofensa ni agravio. Gócese, porque por ser creyente lo están marginando y rechazando. Recompensa tendremos porque así también a los profetas, a los verdaderos hombres de Dios, los rechazaron, los ofendieron, los agraviaron. Gócense, les dijo Jesucristo. Sé que esta parte es más difícil gozarse, pero nos podemos gozar. En el momento la carne no va a querer gozarse. La carne quiere vengarse, o por lo menos decir algo para desahogarme, pastor. No, ni para desahogarse. Cuando nos ofendan por ser cristianos, aleluya, panderetas, ¿cómo lo dicen también? Los hermanitos lindos. Bueno, eso no suena tan feo, ¿verdad? Gocémonos, dice el texto. La palabra, el fruto del Espíritu del gozo, permanece en la tribulación, Colosenses 1:11. Todo esto, fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportarlo todo con mucha paciencia, así con gran gozo. Podemos soportar toda tribulación, podemos tener paciencia, que es fruto del Espíritu también. Nos vamos a gozar cuando estudiemos esa divina paciencia que tanto necesitamos en este mundo impaciente. Podemos soportar las cosas con gran gozo. Ahí la palabra gozo otra vez es cará. Y aquí hay otro texto que nos sorprende también. Juan 16:20. Gozo en medio de la tristeza. ¿Cómo suena eso humanamente? No puede ser posible que en medio de la tristeza podamos tener gozo. Oiga lo que dice la palabra. De cierto les digo que ustedes llorarán y lamentarán, mientras que el mundo se alegrará. Cuando estemos pasando por cosas difíciles, miren que es evangélico, miren que es cristiano, miren que miren lo que le está pasando. El mundo se alegrará. Pero aunque ustedes estén tristes, su tristeza se convertirá en gozo. El gozo del Señor. Ahí la palabra gozo es cará. Lo que quiere decir el Señor es que la prueba va a producir paciencia, pensando en otro texto, y va a producir un buen carácter, y al final va a terminar en gozo. O sea que sí podemos pasar un poco de tristeza, pero esa tristeza que el Señor está permitiendo se convertirá en gozo. En gozo, mis queridos hermanos. Es palabra del Señor. Aquí hay otra que no les va a gustar mucho. Gozo en el sufrimiento. No, gocémonos en el sufrimiento. Parece ilógico, ¿verdad? A la mente humana. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos, ¿qué dice? En los sufrimientos. Porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, paciencia. Entonces, déjeme entender, diría a alguno de los hermanos, pastor, si estoy entendiendo bien. O sea que debo de
gozarme cuando tengo sufrimiento, porque esto va a producir en mí paciencia, resistencia y carácter. Sí, sí. Y porque en medio del sufrimiento, si seguimos creyendo y confiando en el Señor, miraremos milagros, miraremos la mano del Señor, miraremos cómo Dios obra en nuestra vida y creceremos. Damos un aplauso al Señor. ¿Cuándo es que vemos más la gloria del Señor o vemos el poder de Dios, la gracia y la misericordia de Dios? Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades y seguimos confiando y creyendo. Yo me sorprendo, muchas veces le he dicho a mi esposa y a mis hijas, ¿se dan cuenta cómo el Señor ha permitido estas pruebas en nosotros? Pero inmediatamente con la prueba, con esa dificultad, el Señor nos auxilia, nos apoya, salimos adelante y de ahí tenemos alegría porque una vez más vimos la gracia del Señor, su amor, su bondad, su poder. ¿Cómo vamos a saborear si no pasamos por problemas? ¿Cómo puedo hablar yo de un Dios vivo si no me ayuda, me fortalece y hace que salga adelante cuando tengo problemas, dificultades, enfermedades y demás? No voy a ver la gloria de Dios. Yo voy a ver la gloria de Dios y la manifestación extraordinaria precisamente en medio de los problemas, en medio de la dificultad. Cómo Dios está de mi lado, cómo Dios está conmigo, cómo Dios no me desampara, cómo Dios me saca adelante. Eso es vivir el Evangelio. Es decir, tengo un Dios vivo que me cuida, que está conmigo y que permite los problemas para que yo confíe en Él, no en mí. Esa es otra lección que el Señor nos quiere enseñar. Y seguimos con gozarnos en cosas difíciles, hermano. Pero esta es la palabra del Señor. Oiga lo que dice 2 Corintios 7:4. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes, dice Pablo a los Corintios. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo, ¿de qué? Gozo, cará. Sobreabundo de gozo, ¿qué dice? En toda nuestra aflicción. Gloria a Dios por ese aleluya. Con ese aleluya sigo, hermano. Sí, porque los demás no quieren decir amén, hermano. Ni aleluya. Es que sí, cuesta decir eso. Me pongo del lado de ustedes también. ¿Cómo es posible de que sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción? Es el gozo, es el fruto del Espíritu. ¿Sí? Ahí, a ese nivel tenemos que llegar. Por eso Pablo, cuando habla del fruto del Espíritu, dice, no caminen por la carne. Peripateu katasarka es la frase griega. Caminar según la carne, no. Caminar según el Espíritu. Peripato es kataneuma. Caminar según el Espíritu. Cuando caminamos según el Espíritu, nos ponemos por encima de las dificultades y las aflicciones. En los momentos difíciles que he pasado y aflicciones, digo, que he pasado, digo, Señor, tal vez de esta no salgo. O cuando me dio la primera vez COVID, dije, oh, Señor, yo confío que voy a salir de esta. Pero ¿y si no salgo? ¿Qué es lo último que me puede pasar? Me voy contigo. Gracias, Señor. Pero confío que no va a ser así todavía. Pues sí. Sí. El gozo no lo puede quitar nada cuando realmente hemos nacido de nuevo, porque el Espíritu nos da testimonio. ¿Qué es lo último que le puede pasar a usted? Lo último, lo más trágico que le puede pasar. Sí, humanamente es lo más duro. Pero la muerte, ¿qué es? ¿Es ganancia? Vaya, entonces, gocémonos pues. ¿Verdad? Cuando llegue, ahorita todavía no. Pero sí, siempre llevamos la de ganar con Cristo, mis queridos hermanos. Gocémonos por ello. Tenemos la de ganar con Cristo siempre. Gocémonos. Así que la lección en 2 Corintios 7:4 es gozo en la aflicción. Y también aquí, en 2 Corintios 8:2, dice gozo en medio de las pruebas difíciles. Así es la verdad que está en el texto. 2 Corintios 8:2 dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante gozo, ahí pudieron haber traducido gozo porque la palabra es cará.
Su desbordante gozo y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Se puede tener cosas muy limitadas, cierta pobreza físicamente hablando, pero ¿qué dice? En las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, o sea, los creyentes de Corinto, varios estaban, digamos, viviendo en pobreza material, física, económica, y también tenían otras pruebas, incluida esa. Pero juntamente con esa situación difícil dice que ellos en su extrema pobreza, su desbordante alegría, la prueba más difícil, y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. O sea, dieron no de lo que les sobraba, sino dieron más allá de sus fuerzas, interpretando el texto. Y por eso también se gozaban. En otras palabras, tener limitaciones económicas siendo creyentes no quiere decir que no podamos experimentar gozo y alegría. Es lo que dice el texto. Claro, es correcto que humanamente hagamos lo necesario, le pidamos al Señor para ir sobresaliendo. Nadie humanamente, eso es correcto, está dentro del gozo correcto de las cosas temporales que mencioné al principio. Es correcto prepararse, anhelar superarse, anhelar mejorar en todas las áreas. Sí, gocémonos en eso también, cuando el Señor lo concede. Pero es posible, aún en las peores circunstancias, como las que Pablo tenía en la cárcel que mencioné, los hermanos de Corintio podían sobreabundar en gozo. Sé que estas predicaciones no las predican mucho porque a la mayoría no les gusta el evangelio que es este. Les gusta un evangelio que no es el evangelio. Donde dice, no, dice, usted por ser hijo de Dios y por ser cristiano, usted no tiene que enfermarse, usted tiene que siempre tener abundancia, usted no tiene que tener problemas, porque si algo le pasa, algo hizo. ¿Qué pecado tiene? No, por ser hijo de Dios. Eso no es el evangelio. Esto es el evangelio, la palabra de Dios que estamos predicando. Es la escritura, es la Biblia. Y por la gracia de Dios, hasta donde entendemos, bien interpretada, conociendo las palabras precisas. La Biblia es muy precisa en esto. Aquí va otra. Vamos a ver cómo la reciben. Vamos a ver las caritas. Vamos a verlos a todos. Fíjense pues. Gozo. Me voy a poner un poco serio porque duele también, pero gozo en medio de la pérdida. Es lo que dice Hebreos 10:34. Es la verdad que se extrae de ahí. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. ¿Están leyendo lo que dice la Escritura? Y es la Nueva Biblia de las Américas, una de las mejores versiones que siempre recomiendo cuando me preguntan. Y ahorita, aunque no me pregunten, se la recomiendo. Porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Aceptaron con gozo, con cará, fruto del Espíritu, gozo, cuando perdieron. Aquí fue una pérdida forzada. Pero ¿qué pasa cuando viene una pérdida por una equivocación? Cuando viene una pérdida económica, viene una pérdida de un ser querido, incluso. Cuando viene una pérdida de otro tipo, de un puesto, de un trabajo. Hay que gozarnos y decir, Señor, por algo tú lo has permitido. Yo lo acepto. Tú eres el Señor. Tú eres el Dios Todopoderoso. Yo no tengo que cuestionarte. Confío en ti. Tú tienes tus planes. Entonces, podemos gozarnos aún en medio de la pérdida. Recuerdo cuando una hermana hace muchos años testificó. Tuvo una pérdida de un su carrito que le había costado y se lo robaron. En el momento el susto y la aflicción, eso es duro.
Nadie lo desea. Pero a mí me sorprendió la respuesta o lo que expresó en ese momento. Y yo le dije a la persona, hermanita, le digo yo, gracias a Dios no le pasó nada a usted, y solo la pérdida, sí. Pero ¿sabe, pastor? Me dice, al final dije, no, solo es una cosa material, estoy con vida, tengo al Señor en mi corazón, el Señor me va a dar otro carro, el Señor me va a ayudar. Así me respondió. Sé que tal vez no todos responderíamos así, pero esto es lo que nos dice la Escritura, que podemos soportar la pérdida de cualquier cosa temporal, incluido un ser querido que parte de la presencia del Señor, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos el fruto del Espíritu, del gozo del Espíritu en nosotros. Porque si no soportamos una pérdida de algo, de alguien, lo hemos endiosado. Entonces, tenemos que soportar y confiar, porque Cristo, nuestro Dios Trino, el Espíritu Santo, es nuestro único Dios. Gozo en la diversidad de pruebas. Con eso terminamos los textos. Gozo en la diversidad de pruebas. Este versículo siempre me ponía un poco incómodo a mí. ¿Cómo así que gozo en la diversidad de pruebas? Todavía con una prueba, Señor, pero diversidad. Siempre este versículo, pero esta es la palabra de Dios. Santiago 1:2 dice así. Leámoslo. Tengan por sumo gozo, cará. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. El que tenga más pruebas tiene más derecho a gozarse. ¿Verdad que sí? Según este texto, sí. Ahora, yo no quisiera estar tanto ahí, diría usted. Yo tampoco, honestamente. Pero cuando viene la diversidad de pruebas, ¿qué dice el texto? Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque en medio de esas pruebas vamos a ver la mano del Señor. Vamos a ver su poder. Vamos a ver su gracia, su misericordia, su compasión. Vamos a ver un milagro incluso cuando nos hallemos en diversidad de pruebas. ¿No es cierto que a usted y a mí se nos han juntado las pruebas, las dificultades más de alguna vez? Se nos juntan. Bueno, en ese momento, Señor, estoy con bastantes pruebas. El texto dice que tenga sumo gozo cuando esté en diversidad de pruebas. Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar cuando haya diversidad de pruebas. Como decía un predicador durante muchos años, decía, hermano, hermana, si usted no tiene pruebas, mejor examínese a ver si ha nacido de nuevo, decía. Hermano, si usted no está, sí, el que nunca tiene pruebas en la iglesia y es cristiano, dice, nunca tiene dificultades, todo está bien, nada. Ay, hermano, examínese a ver si ha nacido de nuevo, decía el hermano. ¿Por qué? Porque parte del evangelio son las pruebas. Ahora, cuando ya pasan las pruebas, es una alegría también. Pero mientras las estamos viendo, debemos de gozarnos y confiar en el Señor. El año pasado, por una inflamación que tuve en mi garganta, en mi nariz, los predicadores solemos ocasionalmente, digamos, enfermarnos obviamente porque usamos mucho la garganta, ¿verdad? Y me colocaron por instrucción médica pues una inyección para desinflamarme. Y esa inyección me dio una reacción de una taquicardia. La taquicardia es el movimiento rapidísimo del corazón que empieza a acelerarse, que me comenzó a las 7:30 de la noche y se me fue a las 7:30 de la mañana. Así estaba el corazón. ¿Y qué hacía yo ahí? Cuando uno tiene el corazón así, uno siente que se va a morir, ¿no?
Decía, Señor, aleluya, Padre. Señor, tú permitiste esta prueba. Si tú quieres que yo continúe esta vida, aquí estoy. Si me quieres llevar, también, Señor. Corazón, seguir latiendo si tenés que seguir latiendo así. Así pasé todas esas 12 horas. No dormí ni un solo minuto. A las 7:30, o sea, el efecto tardaba 12 horas esa inyección. Bajó. Y no me morí. Aquí estoy, por la gracia del Señor. Pero no entré en desesperación. Pero ahora, ¿quién no se puede desesperar con una taquicardia así? Algunos, ¿quién ha experimentado alguna taquicardia así molesta? Varios hermanos, sé que algunos la han experimentado y no levantan la mano, está bien, pero es horrible, esa taquicardia es horrible. Y cuando es muy fuerte, y uno dice, no, esto va a aguantar el corazón, van a aguantar las arterias, va a aguantar el cerebro. ¿Qué va, Señor? Aquí estoy. Y comencé a decir todos los versículos de memoria que me acordaba, eso sí, de los que me acordaba. El Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91, y de memoria, de verdad, y todos. Y de ahí los volví a repetir, ¿sí? En ti confío, Señor. Pero gracias a Dios no entré en angustia y desesperación. Fue una noche de las más difíciles que he vivido en mi vida porque nunca me había pasado. Así que, mis queridos hermanos, que puedan tener muchas aflicciones, pronto pasarán. Verán la mano del Señor en sus vidas. Con razón, el texto aún del Antiguo Testamento. Hay palabras en el Antiguo Testamento que por el tiempo no las vimos y porque el pasaje que estamos estudiando corresponde al Nuevo. Pero hay una palabra equivalente de gozo a la palabra kará en hebreo. Y es la que se menciona en el texto que dice, el gozo del Señor mi fortaleza es. Sigamos la instrucción de Pablo, gócense en el Señor, regocíjense, que es un gozo exultante, ¿verdad? Y en el Señor, y les digo otra vez, tercera vez, gócese en el Señor siempre. Mis queridos hermanos, pónganse de pie. Uno de los hombres más espirituales que Dios ha dado a la iglesia, uno de los misioneros más grandes que ha existido en el siglo pasado, a principios del siglo pasado. Uno de los escritores más espirituales que Dios ha dado a la iglesia. Su verdadero nombre, Ni To Chen. El nombre conocido en sus libros, Watchman Nee. Este hombre nació con el corazón del tamaño un poquito menos de su puño, no era el tamaño normal. Toda su vida se sintió cansado, toda su vida le daba angina de pecho, desde que nació hasta que falleció. Conoció al Señor Jesucristo muy joven. Desde que se entregó al Señor, comenzó a servirle, comenzó a escribir, comenzó a aprender, comenzó a hacer misiones, comenzó a fundar iglesias, fundó miles de iglesias, escribió 60 libros, discipuló a millones de personas en una nación comunista, China. En Shanghái vivió él. Toda su vida fue una vida de pruebas. Una vida de pruebas constantes, comenzando con su salud, que toda la vida. Él dijo, unos años antes de morir, yo nunca sé lo que es estar descansado. Siempre me he sentido cansado toda mi vida. Escuchen bien. Así que agradezcan al Señor cuando ustedes
se sientan descansados. A veces nos sentimos cansados, pero él nunca se sintió descansado. Toda la vida, con fatiga, con cansancio, porque su corazón era muy pequeño. Se casó y a los 50 años, habiendo hecho todo lo que les dije, se casó como a los 30 y pico. A los 50 años lo llevaron preso por predicar el Evangelio y lo acusaron de ser un sedicioso contra el sistema comunista de China. Lo metieron preso, no le permitieron entrar ni una Biblia ni un libro cristiano. Y como sabía inglés, lo pusieron a traducir todos los libros del comunismo. No podía pronunciar la palabra Jesús en voz alta, se lo habían prohibido. Estando en la prisión, siéntese un momentito más, hermanos. Estando en la prisión, falleció su único hijo. Falleció siendo un niño. No pudo estar en el entierro. Estando en la prisión, porque estuvo, cuando tenía 50 años, y estuvo prácticamente 70 años, quise decir 20 años para cumplir 70, en la cárcel. Estando preso, falleció su esposa. Pero en su biografía, la esposa ocasionalmente podía ir a visitarlo. Ocasionalmente algún familiar podía visitarlo, arriesgándose a que también después lo metieran preso, porque lo acusaban de lo que les decía. Y muy pocos amigos cristianos llegaron a visitarlo. Pero algunos llegaron a visitarlo. Y los presos que tenían un poco de tiempo para salir y tomar un poco de sol, le dijeron a uno de estos amigos de Watchman Nee que en la noche siempre lo oían cantar, sin mencionar el nombre de Jesús, pero eran cantos cristianos, cantar y alabar. Él alababa, aunque no mencionaba el nombre de Jesús, pero sabían que estaba hablando de Jesús. Todas las noches, durante 20 años, estuvo cantando al Señor y alabándolo. Y unas semanas antes de fallecer, escribió una carta que la recibió una sobrina de él. Y esa carta es parte de la biografía de él, que le hicieron. Dice, la carta, en resumen, el mensaje: el tiempo ha avanzado, el color de mi piel ya no es normal, ha comenzado a tener un color verdoso. Aunque me dan tiempo para tomar sol media hora al día, mi color no cambia. Mi salud ha empeorado, pero no te preocupes. Y en grande, no he perdido mi gozo. Eso es extraordinario. No he perdido mi gozo. Durante 20 años en esas circunstancias, semanas antes de morir, dijo, no he perdido mi gozo. Ese gozo es el fruto del Espíritu. Ese gozo es el que puede permanecer en las circunstancias más difíciles de la vida del cristiano. ¿Acaso no es un hermoso fruto? Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, démosle gracias al Señor, porque nos ha salvado, nos ha dado dones
y nos ha dado el Espíritu Santo para producir este maravilloso fruto. El gozo del Señor debemos de vivirlo y experimentarlo cada día en cualquier circunstancia. Y cuando nos toque gozarnos de las cosas temporales legítimas, en su medida y justa proporción, hagámoslo también. Porque también Dios nos dejó en esta tierra para que disfrutemos de lo que Él quiera que disfrutemos. Y cualquiera que sea la circunstancia. Y yo le digo a alguien aquí, creyente, cristiano, si está aquí y ha pecado de hecho, y ha perdido ese gozo, porque el gozo del Señor se interrumpe cuando pecamos, pida perdón. Dios lo ama. Si pide perdón en el acto, cuando un creyente, un hijo de Dios se arrepiente, hay gozo en el cielo. Cuando el hijo pródigo se alejó de la casa del padre para ir a pecar siendo hijo, y pecó y pecó y pecó y pecó, y regresó quebrado emocionalmente, físicamente, económicamente, regresó con el Padre a pedirle perdón. El Padre hizo fiesta. Mi querido hermano y hermana, si ha pecado de hecho y le pide perdón hoy, hay gozo en el cielo porque usted se arrepiente. Y el gozo del Señor volverá a su corazón. Y si hay alguien que me escucha que no ha nacido de nuevo, si usted pide perdón y se arrepiente de todos sus pecados, va a experimentar el gozo más grande y duradero que Dios tiene para los que creen en Jesucristo, su Hijo. Y podrá diferenciarlo con los gozos temporales efímeros de este mundo. Y cuando usted se arrepienta y pida perdón y entregue su vida a Cristo, también la Escritura dice que habrá fiesta delante de los santos ángeles de Dios. Así que vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar primero por los que somos creyentes y los que estamos aquí. Padre, te pedimos perdón si no nos hemos gozado como nos mandas, pero hoy hemos aprendido del maravilloso fruto del Espíritu, de ese gozo hermoso, exquisito. Señor, que podamos gozarnos con el gozo del Espíritu, el gozo Kará, todos los días de nuestra vida. Nos gozaremos en ti. Nos gozaremos en medio de las situaciones difíciles, en medio de las cosas complicadas, nos gozaremos. Señor, nos gozaremos por lo que nos das, por lo que no nos das. No disfrutaremos lo que nos das y lo que no tenemos, también nos gozaremos. El gozo tuyo es nuestra fuerza. No permitas, Señor, que la tristeza nos domine. No permitas que la depresión, la ansiedad, la confusión, la amargura. No, Señor, rechazamos todo eso en el nombre de Jesús y nos gozamos en ti. Nos gozamos de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Nos gozamos que tú hayas muerto en la cruz por nosotros y nos tenga la vida eterna, la herencia gloriosa. Nos gozamos porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Nos gozamos por todo lo que nos has dado y lo que nos darás. Y si alguien ha pecado, Señor, que se arrepienta, que se reconcilie contigo, que te pida perdón, le volverá el gozo a él, la alegría, y habrá gozo también por el hijo que ha sido hallado y se había alejado. Y si alguien por primera vez se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo para ser salvo, habrá una gran fiesta en el cielo y nosotros nos gozaremos juntamente con él. Si hay alguien aquí, bueno, le digo a alguien entonces que en este momento examine su vida y pida perdón si necesita pedir perdón y el gozo del Señor permanezca en usted como hijo de Dios. Pero si hay alguien que no ha nacido de nuevo y está presente o está escuchando a través de Radio Exclusiva, a través de las redes sociales,
que no es salvo, su nombre no está escrito en el libro de la vida, que no tiene paz, alegría, gozo verdadero. Este es el momento de que seas salvo y que haya gozo por la salvación que Cristo le da. Solo haga conmigo esta oración de fe y será salvo, dice la Escritura. El que cree esta palabra de fe, diga conmigo: creo en Jesucristo, lo recibo en mi vida. Pido perdón por todos mis pecados, equivocaciones y maldades. Gracias por perdonarme. Te confieso como mi Señor, como el Salvador del mundo, mi Señor. Creo en mi corazón que resucitaste de los muertos al tercer día. Y gracias por amarme, salvarme y darme el gozo de la salvación, el gozo de tu Espíritu adentro de mí. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios.